Start the ride to the new economy with Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, prop tech, mobility, talent, sustainability, health, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the D Factory building, the ecosystem of Industry 4.0. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be New is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be New will do it for you. This is the time for solutions. Be New is for you. Arrancamos esta segunda sesión de la mañana. Vamos a hablar de movilidad, como no puede ser de otra manera, y lo vamos a hacer hablando de la apuesta sobre el futuro de la movilidad y también de la transformación que tiene que vivir el transporte público. Es uno de los pilares del futuro de nuestra movilidad, del fortalecimiento adaptado también a las necesidades de los ciudadanos, no solo de esa movilidad urbana, sino también de la movilidad en el conjunto del territorio. Y es en esta clave, en esta perspectiva, la que vamos a basar esta nueva sesión. Vamos a hablar desde una perspectiva institucional, desde la Generalitat de Cataluña, que también es patrocinador de esta edición del Be New y en concreto en este plató de Mobility, desde esta perspectiva, como decíamos, de poder enlazar la movilidad entre territorios que a lo mejor no tienen un acceso tan fácil como en las grandes urbes. También hay que estar conectados a todos los niveles y facilitar que no solo sea una movilidad sostenible, sino que sea una movilidad combinada. El objetivo sigue siendo el mismo, pues que haya una movilidad sostenible hacia un futuro más limpio y, como decíamos, más sostenible y centrado en la eficiencia. Para ello vamos a dar paso a los invitados de esta nueva sesión, centrada a nivel institucional en el trabajo que hace la Generalitat de Cataluña. Quiero saludar a Marc Dardel, es arquitecto y también jefe del Gabinete Técnico del Departamento de Territori de la Generalitat. Bienvenido, muy buen día. Buen día, muchas gracias. Y, como no, también al resto de invitados y representantes a nivel institucional de la Generalitat, que nos vais a dar las claves de cuál es el trabajo que se está haciendo a nivel de territorio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a centrarnos en la movilidad del futuro, que esta es esta nueva sesión que arrancamos. Así que todo vuestro. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos a esta sesión, cuyo título es muy ambicioso, el futuro de la movilidad. No sé si vamos a responder muchas de las cuestiones que suscita esta cuestión, pero en todo caso lo vamos a intentar. Yo creo que esta sesión es especialmente interesante desde 2 puntos de vista. Primero, porque tenemos representados en nuestro panel 3 ámbitos de la movilidad que son importantes, desde el sistema portuario al transporte terrestre, tanto de personas como de mercancías, así como el transporte ferroviario. 3 ámbitos distintos que de alguna forma nos permiten abordar la cuestión. Y el segundo ítem que me parece interesante destacar también es que este debate, esta discusión se realizará desde un ámbito concreto de gobierno, sería el gobierno subnacional, es decir, con competencias regulatorias, de planificación, pero también de provisión de servicios finalistas hacia la ciudadanía. Por tanto, desde un scope, desde un ámbito muy transversal. Para iniciar la sesión me acompañan en primer lugar Laia Mercader, que es subdirectora general de Transporte Ferroviario, Mariluz Arroyo, directora del Servicio de Puertos, y Daniel Fernández Ruiz Capillas, subdirector general de Ordenación del Transporte y Desarrollo Sectorial. En primer lugar, me gustaría empezar por Laia. Bienvenida, Laia. Gracias por estar aquí. Todos sabemos que en el ámbito de la movilidad, la movilidad ferroviaria, el transporte ferroviario, es un ámbito clave para
para el desarrollo de este concepto. Sabemos que en el futuro el transporte ferroviario debe jugar un papel mucho más importante, no solo en el transporte de personas, sino también de mercancías. Sabemos que tenemos grandes retos por delante, como serían la intermodalidad y llegar a los porcentajes que, por ejemplo, en este caso Europa nos indica. En tu caso, la subdirección general es una subdirección de reciente creación en el ámbito del Departamento de Territorio y en ese sentido nos gustaría saber cómo desde esta subdirección estáis tomando los grandes retos de futuro. ¿Cómo veis el desarrollo del transporte ferroviario para los próximos años? Muchas gracias, Marc, por esta introducción y muchas gracias a Veniu por habernos invitado. Yo, como decía Marc, quiero aprovechar este espacio que nos han dado hoy para explicaros un poco la reciente creación de la Subdirección General de Transporte Ferroviario, que simplemente por el hecho de haberse creado ya denota que para la Generalitat es importante promover el transporte ferroviario de cara al futuro como un elemento esencial de esta movilidad del futuro, ¿no? Se crea esta subdirección como un espacio específico para tener esta capacidad, ¿no? Estos medios adicionales y este trabajo específico, siempre en conjunto y de manera coordinada con el transporte por carretera, porque evidentemente sabemos que la multimodalidad tiene que ser una de las características clave en la oferta de transporte público, bueno, no solo transporte público, también en el transporte de mercancías, para que encuentre las necesidades de la demanda actuales, ¿no? Entonces, para centrar un poco en de qué estamos hablando, el sistema de transporte público en Cataluña, y hablaré sobre todo de transporte público, aunque después podemos hablar de mercancías también, si es interesante. El transporte público en Cataluña representa en torno a los 1.000 millones de viajes al año. Concretamente 980. El 60% de estos viajes son en modo ferroviario. Incluimos en el modo ferroviario tanto la parte más urbana, metro y tranvía, que representan en torno al 67%, también la parte de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que es un 13%, y la parte de Rodalies de Catalunya, el 20% restante. Dentro de este sistema de Rodalies de Catalunya hay tanto la parte de Rodalies como la parte de regionales. Entonces, esta parte de Rodalies, cuando hablo de Rodalies me refiero a Rodalies de Cataluña y el conjunto, es una parte compleja. Es una parte compleja porque estos 110 millones de viajes anuales, que representan en torno a más de 6.000 circulaciones a la semana, circulan por más de 1.100 kilómetros de red, que es más del doble de lo que suman todo el resto de redes ferroviarias en Cataluña en su conjunto. Entonces, dentro de esta complejidad, además, estamos en una época muy intensa a nivel de obras. Estas obras son una muy buena noticia y son obras muy importantes que tienen que resolver la infrainversión que ha habido en los últimos años en esta red de competencia estatal y, por lo tanto, ofrecernos a medio o largo plazo una red mucho más flexible, que permita servicios más fiables y también un incremento de capacidad y de mejor utilización de esta capacidad. Entonces, desde la subdirección lo que estamos intentando es trabajar juntamente con el operador actual, que es Renfe, y también con los operadores de transporte por carretera, para poder definir unos planes alternativos de transporte que sean lo menos que representen el menor engorro para la población usuaria habitual. Y en paralelo también estamos trabajando en cómo tendrá que ser la reconfiguración de los servicios una vez estén acabadas todas estas obras. Uno de los aspectos interesantes que nos hemos dado cuenta estudiando modelos de otros países es, por ejemplo, que si disponemos de servicios quizás un poco más cortos en los que tengamos que transbordar, podemos conseguir una mejor resiliencia del sistema, consiguiendo que cuando haya incidencias pues se recupere la situación habitual lo más rápidamente posible. Esto ya lo vemos, por ejemplo, en proyectos como estos transbordos pueden ser o bien transbordos dentro de las diferentes líneas de Rodalies o bien transbordo con las líneas de ferrocarrils o incluso con la alta velocidad. Uno de los servicios que desde la Generalitat creemos
que se tienen que recuperar, por ejemplo, es el Avant que conectó durante unos meses Tortosa con Barcelona, ¿vale? Como alternativa o complemento a la R16, que actualmente es una línea pues, que sufre muchas incidencias. Y otro proyecto interesante en este sentido son dos intercambiadores que están programados en Sant Cugat y en Rubí, que permitirán conectar pues, las redes de ferrocarrils del Vallès con toda la parte de rodalías también del Vallès, ¿no? La R8 y la R4. Estamos también trabajando con Ferrocarrils de la Generalitat en lo que va a ser la entrada de ferrocarrils en la operación de la red de rodalías. Son dos proyectos muy importantes. Bueno, podrían ser tres. Uno, rodalías, lo que denominamos rodalías de Lleida, la que es la R Aeropuerto, e incluso también podríamos considerar dentro de este grupo el tren tranvía del Camp de Tarragona. Rodalías de Lleida va a ser una duplicación de frecuencias, o sea, va a ser Ferrocarrils quien se va a encargar de operar el servicio en esta zona. Vamos a pasar a 12 servicios, de 3 a 7 entre Lleida y Cervera y de 3 a 5 entre Lleida y Manresa. Estos servicios, junto con la línea de Lleida-La Pobla, especialmente en el tramo entre Lleida y Balaguer, y otros servicios de express, de autobús, porque no en todas partes puede llegar el tren, como puede ser la línea que se creó en 2021 con las Borjas Blancas, conformarán todo el sistema de rodalías de Lleida, desarrollando pues, lo que viene siendo pues, un déficit, ¿no?, histórico en esta zona y con unas prestaciones realmente interesantes. La R Aeroport permitirá conectar el centro de Barcelona tanto con la T1 y la T2, con una frecuencia de cada 15 minutos, una lanzadera. Y bien, también estamos trabajando en otro tipo de proyecto, como por ejemplo en el ámbito de la seguridad de la circulación, lo que en inglés se denomina safety, ¿no? Hay una figura muy interesante que se creó a nivel europeo y que es obligatorio para los países de la Unión, los países que gestionan lo que vendría a ser las redes de interés general de cada uno de estos países, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Es una comisión que no investiga para determinar cuáles son las culpas de quién ha sido el culpable, ¿no?, dentro de un accidente o un incidente grave, sino lo que hace es investigar a nivel técnico para poder aprender de lo que ha pasado en el suceso y así poder emitir unas recomendaciones a los distintos actores, operadores, administradores de infraestructuras, incluso fabricantes de material rodante, administraciones. Entonces, en Cataluña creemos que, aunque no sea una obligación disponer de esta comisión, sería muy interesante poder disponer de ellas y estamos trabajando en eso. Si quieres, lo hablamos después, en el siguiente turno. Perfecto, gracias, Laia. Me quedo con algunos conceptos: red más flexible, mayor capacidad, mejor servicio, seguridad, ¿no?, como conceptos importantes. Creo que además has señalado aspectos o proyectos que son estratégicos a nivel de país, la participación del operador catalán en el ámbito de rodalías, ¿no?, ya sea en Lleida, en el aeropuerto de Barcelona, o yo incluso diría la línea 8 en el ámbito, ¿no?, de Barcelona, o el despliegue del tren tranvía en la segunda área metropolitana del país, en el Camp de Tarragona, ¿no?, como un proyecto también muy transformador, que además se plantea una ambición en relación a la cuota de uso que es muy importante y que seguramente transformará o pretende transformar la movilidad en ese ámbito del territorio. Muchas gracias, Laia. Ahora continuamos. Quisiera dar también paso a Mariluz Arroyo, que es la jefe del servicio de puertos, para que nos explique la óptica desde el sistema portuario. Hay que decir que, y seguramente nos lo recordarás, en el ámbito catalán existen 45 puertos que son de titularidad de la Generalitat de Cataluña y, por tanto, con una casuística, entiendo, muy variada y muy compleja. Me consta que los puertos están haciendo un esfuerzo para hacer una transformación hacia la sostenibilidad, hacia la descarbonización, hacia la digitalización.
Y de hecho, desde vuestro ámbito participáis activamente en la ordenación general del dominio del sistema portuario y en proyectos de nuevas infraestructuras o mejora de las existentes junto con Ports de la Generalitat, ¿no? En este sentido, me gustaría conocer cuál es vuestra perspectiva, vuestro parecer sobre la movilidad del futuro en el ámbito estrictamente portuario. Vale, gracias, Marc. Y primero quería dar las gracias por la invitación, de poder participar en este evento. Ya has hecho una pequeña introducción de lo que es el sistema portuario catalán, para la gente que no sea muy portuaria. Son 45 puertos, todos ellos competencia de la Generalitat, distribuidos a lo largo de todo el territorio catalán con tipologías diferentes. Tenemos deportivos, comerciales, industriales y pesqueros. El sistema portuario catalán es importante decir que es un sistema autosuficiente en términos financieros, económicos financieros. El tema que nos toca ahora sería hablar de lo que estamos haciendo desde la Dirección General, que estamos haciendo una estrategia portuaria de movilidad sostenible. ¿Eso de dónde viene? ¿Por qué lo estamos haciendo? Nosotros, la Generalitat tiene un plan de puertos Horizonte 2030, que es el que nos marca las líneas de planificación y ordenación que tenemos que seguir. Entonces, dentro de estas, está estructurado en 7 líneas, que son gobernación, transparencia, innovación, interconectividad, sinergia con el territorio, sostenibilidad económica, y la última línea, que es la que vamos a hablar, es la de sostenibilidad ambiental, mitigación y cambio climático. Esta línea es la que nos dice que tenemos que elaborar una serie de documentos para hacer lo que es una estrategia de mitigación conjunta del sistema portuario catalán. Son 3 documentos los que hemos elaborado. El primero es el IRE, que es un inventario de referencia de emisiones. Es una foto del 2021 donde nosotros podemos ver un punto de referencia, porque a fecha de hoy no tenemos ningún punto para hacer el seguimiento y decir cómo estamos evolucionando, ¿no? Un punto de referencia. Este sería el primer documento. El segundo es una estrategia de impulso de energías renovables y bajo impacto ambiental y electrificación de los puertos, que luego comentaré algún tema. Y el último documento es la estrategia portuaria de movilidad sostenible. Estos 3 formarían lo que es la mitigación, la estrategia de mitigación. Por eso lo estamos elaborando. Entonces, centrándonos en el tema de la estrategia portuaria. Sobre todo que es terrestre. En este documento no se habla de movilidad marítima, pero lo podemos comentar también si es interesante. La movilidad en el sistema portuario catalán tiene 2 tipologías. Se considera la movilidad externa, la de que tienen el origen fuera del puerto y el destino es el puerto, o viceversa, o la movilidad interna, que es propiamente la que genera la actividad portuaria. Cuando estuvimos redactando el documento nos dimos cuenta, como bien has dicho, Marc, que de los 45 puertos tienen características y causalísticas totalmente diferentes y no se pueden aplicar las mismas medidas a todos los puertos por igual. Entonces se decidió hacer una clasificación o categorización, teniendo en cuenta 3 aspectos. El primero, ¿dónde está ubicado el puerto? El puerto está ubicado en la trama urbana, en donde la gente puede hacer una movilidad activa perfectamente a pie o en bicicleta, pero también nos encontramos puertos totalmente aislados, que es muy difícil llegar y la mayoría de veces se llega por vehículo, a motor de combustión, básicamente. Entonces, este es uno de los aspectos y los otros 2 serían la movilidad total del vehículo a motor, pesado y no pesado, el de mercaderías o el de turismo y furgonetas. Y con esto hicimos una clasificación. Después hicimos una diagnosis actual de la movilidad que hay ahora en los puertos, buscando mejoras, las carencias que hay. Y con todos estos datos descubrimos que un dato importante era que el 80% de la movilidad en los puertos se hace mediante vehículo o motor de combustión. Entonces, claro, esto es un dato importantísimo para poder hacer algo, tenemos que hacer algo. Después de haciendo la diagnosis, definimos 2 escenarios. El tendencial, que sería el que dices, bueno, pues no voy a hacer nada, no voy a actuar, por lo tanto, ¿hasta dónde llegaríamos? Y el objetivo, que es en el que dices, vale, los resultados que yo quiero obtener realmente si aplico todo lo que quiero hacer.
Y a partir de aquí, pues moldeamos las estrategias, las líneas estratégicas, que básicamente es eso, ¿qué va a hacer el sistema portuario? ¿Cómo va a actuar en el futuro para mejorar la sostenibilidad? Los objetivos básicos de estas líneas son, primero, la mejora para la ciudadanía y la salud del ciudadano, esto seguro. El fomentar y promover la movilidad activa, ya sea en bicicleta, a pie y el transporte público. Fomentar también una accesibilidad universal, o sea, que todo el mundo pueda acceder de manera igual, accesible y segura a los puertos. La conexión del puerto con la ciudad, que también es muy importante, y adaptar lo que es la movilidad portuaria a la transición energética y a la descarbonización. Estos serían los objetivos. Luego me parece que hay unas 9 líneas, pero bueno. Y después, por último, estas líneas van acompañadas de unas medidas, que son las que se van a tener que aplicar a lo largo del plan. El plan de puertos tiene un horizonte de 2030, ¿vale? Y unos indicadores que me permitirán ver si estamos haciendo bien las cosas o no, o si tenemos que hacer una mejora continua. Básicamente esto es el documento que hemos elaborado. Bueno, algunas reflexiones, ¿no? Un sistema portuario que es autosuficiente, efectos, podríamos decir, económicos y financieros. Sí. Una estrategia portuaria de movilidad sostenible y me quedo con esta cifra, ¿no? Este 80% de movilidad, de acceso a los puertos, que es sobre la base del vehículo de combustión. Y por tanto, aquí hay mucho trabajo por hacer. Creo recordar que hace poco leía un artículo sobre precisamente el puerto de Barcelona también, que hay que reconocer que no forma parte del espectro de puertos dependientes de la Generalitat de Cataluña, pero que también se planteaba el reto de transformar, ¿no? Las flotas de camiones que a diario llegan al puerto por modelos más de hidrógeno y de energías sostenibles. En todo caso, hay que celebrar que existe una estrategia, que hay indicadores de seguimiento y que vamos a poder monitorizar este cambio y esta transición, ¿no? Hasta el 2030, entiendo, y más allá. Esperemos que sí. Muchas gracias. Pasamos ahora a Daniel Fernández, que es subdirector general de Ordenación del Transporte y Desarrollo Sectorial. Las competencias de esta subdirección pivotan sobre el transporte terrestre, tanto de mercancías como de pasajeros. Y claro, sabemos que hay retos colosales en este ámbito. El trabajo que desde vuestra subdirección supongo tenéis que entomar no son en absoluto menores, ¿no? Bueno, todos sabemos que queremos una movilidad quizá más conectada, más digital, más descarbonizada en este campo, más intermodal, más autónoma. Me gustaría saber, desde el ámbito de vuestras competencias, cuáles son para ti las principales palancas de cambio para llegar a una movilidad sostenible en un ámbito tan concreto y tan importante a su vez como el que gestionáis desde la subdirección. Bueno, muchas gracias por tu introducción y por venir, por dejarnos estar aquí para explicarnos un poco. No es fácil en tan poco tiempo sintetizar un mensaje que pueda llegar de una forma clara, ¿no? Tenemos ahí delante un cronómetro, que nadie lo ve más que nosotros, pero ahí está sumando minutos. Yo creo que si tuviésemos que resumirlo, podríamos decir que el siglo XX fue el siglo de la producción. Vamos a ver cómo producimos más. El siglo XXI es la era de la gestión, ¿de acuerdo? Es decir, no se trata de producir mucho más, sino de producir mejor y de que la producción sea eficiente. Ese tipo de planteamiento es perfectamente trasladable al transporte por carretera y al transporte ferroviario, a todo tipo de actividad, de hecho. Pero yo creo que es una idea central que debe ocuparnos y debe ser el eje de todo lo que pretendemos hacer, ¿no? Para empezar, quizá conviene situar el término, ¿no? O sea, cuando hablamos de regular, ¿de qué estamos hablando en realidad, ¿no? Regular es ordenar, es poner en orden. Mucha gente lo equipara
la liberalización y es exactamente lo contrario de alguna forma, ¿no? Cuando los servicios se prestan en régimen de monopolio, en España, por ejemplo, han sido monopolios públicos. Recordemos el caso de los operadores de telecomunicaciones, Telefónica, los operadores ferroviarios, Renfe. Hay algunos TICs todavía que seguramente son tributarios de esa concepción. No es necesaria ningún tipo de regulación. Se presta en régimen de monopolio y ya está. Se hace lo que la empresa pública dice y ya está. Cuando se dejan espacios a la iniciativa privada es cuando la regulación es necesaria. Y ahí es cuando aparecemos nosotros de alguna forma, ¿no? Los reguladores ordenadores, los que tenemos competencias para definir la normativa a cierto nivel, reguladores ejecutivos, los que se ocupan más de las cuestiones operativas, etc. Pero la regulación ofrece un catálogo de instrumentos y de herramientas muy amplio. A veces puede ser coercitivo, a veces puede ser de fomento. Y si tuviésemos que hacer una definición canónica de lo que es regulación, pues bueno, diríamos pues ese conjunto de acciones que llevan a cabo las administraciones públicas para obtener un fin de interés general o para corregir una distorsión del mercado. Pero sinceramente creo que las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad en esta materia debemos explicarnos mejor. Te voy a contar en 30 segundos una cosa que me pasó recientemente. Como sabes, yo, toda mi trayectoria profesional ha estado relacionada con el mundo del transporte y el tráfico, pero esta responsabilidad concreta como subdirector de ordenación y desarrollo sectorial, pues es reciente, ¿no? Y una persona que es vecina, vive en mi barrio, que además resulta que es director de una asociación de transitarios. Los transitarios, para los que no conozcan este mundo, son las personas y las empresas que ponen en relación las empresas que realizan transporte internacional con las empresas de transporte locales para gestionar todo lo que tiene que ver con ese tránsito, ¿no? Pues de ahí el término transitario. Pues este señor, que es un hombre con la cabeza bien amueblada, muy instruido, ¿no? Un gran conocedor del mundo del transporte, me dijo: oye, felicidades, te felicito por esta nueva responsabilidad, pero tiene que ser muy difícil, ¿no? Realmente es un lugar de muchos equilibrios, porque por una parte tienes la regulación y por otra parte el desarrollo sectorial. ¿Cómo vas a compaginar las dos cosas? ¿Son contrarios esos dos conceptos? No, deberían ser absolutamente complementarios, deberían estar completamente alineados. Cuando me dijo eso yo pensé, tenemos un gran problema de comunicación, las administraciones concernidas no sabemos explicarnos, y dos, a lo mejor le tenemos que dar un repaso a la regulación vigente. Esto también es cierto, ¿no? Cosa que ya, de alguna forma, ya teníamos en cartera, ¿eh? Pero un poco creo que es muy representativo de esta concepción que se tiene de que regulación es poner trabas, poner obstáculos a la iniciativa privada y obstaculizar, o sea, de alguna forma ralentizar el flujo de las cosas y que las operaciones de transporte se realicen con eficacia, ¿no? Es precisamente lo contrario. Me quedo con este concepto. Quiero decir que regulación y desarrollo sectorial deberían ir parejos y alineados. Creo que después te preguntaré cómo puede la ordenación, ¿no? La regulación, ayudar al desarrollo sectorial. Pero bueno, lo dejamos para después. Te agradezco esta intervención. Vuelvo rápidamente con Laia. Se nos va agotando el tiempo, por tanto, os pediría mayor concreción o mayor brevedad. Antes hablabas de safety, ¿no? Hablabas de una comisión de investigación de accidentes. Esta es una faceta, podríamos llamar, de la seguridad, pero hay otro que es la security, ¿no? La concepción que tengan, la percepción de seguridad que tengan los usuarios y las usuarias del transporte público, especialmente ferroviario. ¿Estáis haciendo alguna cosa al respecto? ¿Qué se está trabajando desde vuestra subdirección?
Bueno, más que desde la subdirección, ha sido una cosa más a nivel de toda de la dirección general y del departamento. En el año 2020 se hizo una encuesta sobre el acoso en el transporte público, por ejemplo, ¿no? que es uno de los principales temas dentro de esta parte del security, ¿no? Y un dato que muy relevante, ¿no? que frapaba mucho, era que el 96% de las mujeres entre 18 y 29 años han sido acosadas alguna vez en el transporte público. ¿96%? 96. Y que el 89% declaran haber cambiado sus patrones de movilidad a raíz de su percepción de seguridad dentro del transporte público. Entonces, con estos datos y muchos otros que nos permitían detectar exactamente, ¿no?, qué estaba pasando en el transporte público en este ámbito, se elaboró un plan contra el acoso sexual en el transporte público. Dentro de este plan hay muchísimas medidas, algunas de las que se han desarrollado es un protocolo de actuación cuando hay un episodio de acoso, también un buzón para poder denunciar este tipo de eventos. Hay actividades de formación para los conductores y el personal que está a pie del servicio. También hay una partida muy importante para instalar cámaras en los servicios nocturnos, ya que dentro de la encuesta se vio que una de las medidas que más seguridad aportaban pues era justamente que las mujeres se sintieran acompañadas, al menos mediante la tecnología, ¿no?, mediante las cámaras. Bueno, esta cifra del 96% es demoledora, es una cifra extraordinariamente alta e inaceptable, ¿no? Bueno, esperemos que con medidas como esta podamos revertir esta cifra. Muy bien, Mariluz, hablabas de la movilidad en el ámbito terrestre portuario. Pero sabemos que hay otra movilidad en el ámbito portuario que está fuera del ámbito terrestre. En ese sentido, entiendo que también estáis desarrollando acciones para... Sí, el de la movilidad portuaria en la estrategia era propiamente terrestre, pero cuando os he comentado el tema de la estrategia de mitigación, hay una estrategia que es la de impulso a energías renovables y bajo impacto y electrificación de los puertos, que en esa sí que se tiene en cuenta el tema marítimo, fomentando básicamente las embarcaciones a no motor, el fomento de la vela, las embarcaciones eléctricas y también la adaptación de biocombustibles a medida que se vayan desarrollando. O sea, no sé si respondo a... ¿Requiere una adaptación profunda del sistema portuario? Quiere decir, hay inversión, entiendo... Sí. La electrificación es una cosa, un papel que tenemos que desarrollar nosotros desde la Generalitat, sobre todo en los puertos de gestión directa. Es un deber que tenemos que hacer ahora, electrificar para que pueda llevarse a cabo, si no, no tendrá recorrido. Perfecto. ¿En la estrategia de puertos tenéis prevista también estos objetivos de electrificación? Sí. Perfecto. Muy bien. Daniel, hablábamos de la regulación, ¿verdad? ¿Cómo puede la regulación, la ordenación, ayudar al desarrollo del sector? Entiendo que manteniendo unos principios de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Por supuesto, eso siempre debe estar en el centro, ¿no? Pero la regulación, y de alguna forma cuando nos plantearon la oportunidad de asistir a este evento, la regulación debe ser una auténtica palanca de transformación. Es decir, no solo no debe obstaculizar, como decía antes, sino que debe promover y debe ayudar a los sectores, en este caso el transporte, ¿no?, el transporte por carretera, implicados a tomar decisiones que el propio sector sabe que debe tomar y quiere tomar, pero que es muy difícil tomar. Me explico muy rápidamente con un ejemplo, como es la digitalización. Hay un consenso general en el sector que apunta a que hay que digitalizarse, eso es algo que no es discutible, ¿no?
pero no se digitaliza nadie. Es decir, por supuesto hay empresas que sí, hay empresas que tienen esa capacidad, pero hay un gran número de empresas que ni se han digitalizado ni tienen en su agenda digitalizarse. Entre otras cosas porque no saben exactamente cómo, no saben exactamente qué significa digitalizarse, porque digitalizarse no significa transformar aquello que teníamos en un papel en un PDF. Es otro mundo, es otra manera de concebir los servicios de transporte, ¿no? En este caso, las administraciones concernidas deben tomar un papel relevante, deben impulsar ese cambio y tienen la potestad de hacer que ese cambio sea armónico y coordinado. Solo las administraciones pueden hacer ese trabajo. Nosotros tenemos en la Dirección General de Transportes y Movilidad, el departamento, tenemos un proyecto que se llama PADEL, que es Plataforma Administrativa de Documentación Electrónica del Transporte, que lo que viene a hacer es poner a disposición de las empresas que no tienen elementos de digitalización un instrumento que les permita empezar a trabajar en ese entorno, de forma gratuita, absolutamente, pero además con unas prestaciones adicionales, que son, es decir, conceptualmente es una plataforma en la que se abocan los datos propios de las operaciones de transporte, de todas las operaciones de transporte que tienen lugar en el territorio, debería ser del Estado, y de esa forma el concepto, los datos que antes estaban en un documento en papel, las personas que pertenecen al mundo del transporte de mercancías conocen perfectamente que deben documentar las operaciones de transporte en un documento en papel. A fecha de hoy, muy pocas son las que lo tienen digitalizado y las que lo tienen digitalizado lo tienen en PDF, que se llama documento de control, y en ese documento aparecen todos los datos de la expedición, todo. Origen, destino, mercancía, peso, quién contrata, quién realiza el servicio, la matrícula, absolutamente todo. Pero esos datos están confinados en el papel. Y si se pasa a un PDF, continúan estando confinados en el PDF. ¿Qué ocurre si liberamos esos datos en una plataforma? Una plataforma de titularidad pública con las máximas garantías de confidencialidad y de trato seguro de los datos comercialmente relevantes para las empresas y, por supuesto, los requerimientos de seguridad técnicos del más alto nivel, pero con toda la información agregada y disponible. Pues resultará que tendremos una herramienta de primera magnitud para planificar las infraestructuras, para establecer los flujos de transporte. Hoy en día los flujos de transporte se establecen mediante encuestas, que se hacen de vez en cuando y con unos medios pues, limitados. Eso ya no sería necesario, porque tendríamos toda la información disponible online y absolutamente fiable. Nos permitiría también avanzar en algunos aspectos de inspección, pero limitándonos, que es lo que realmente nos interesa, al intrusismo profesional, a eliminar el intrusismo profesional. Tendríamos una buena herramienta en ese sentido también, y desde luego las empresas de transporte eliminarían sus costes de gestión, los que ahora genera la parte administrativa en papel, ¿no? Pero todo ello, evidentemente, encajando perfectamente con EFTI, con el Reglamento Europeo que regula la documentación digital, con el proyecto Simple, por ejemplo, que está promoviendo el Estado. Esto está encajado también dentro de nuestro proyecto, o con las soluciones digitales que puedan tener cada una de las empresas o que puedan aportar empresas especializadas en gestión digital, ¿eh? Es decir, todo el mundo tiene su lugar, pero a la vez se facilita esta primera herramienta para que las empresas que hoy en día no lo tienen previsto empiecen a trabajar en este entorno. Pero recuperemos la idea de la regulación. En 2 minutos lo acabamos. Esta es una herramienta, pero lo que realmente promueve el cambio es la regulación. Es decir, en España, en el Estado, hay una obligación administrativa de que todas las empresas consignen estos datos en un documento.
Si en lugar de limitarnos a decir que todas las empresas deben consignar estos datos en un documento, añadimos electrónico, cambia la vida, cambia las perspectivas del sector y empieza a ser un sector digitalizado de verdad y además antes que nuestros competidores en nuestro entorno económico inmediato. Es una buena oportunidad. Sí, sí, sin duda. Bueno, yo creo que como administraciones ya se están impulsando y se han impulsado, ¿no?, muchas iniciativas para la digitalización del sector. Creo que además con el desarrollo del mecanismo también de recuperación, resiliencia, la Generalitat de Cataluña ha puesto a disposición de las empresas y de las personas que trabajan en ellas, pues, de los empresarios, ayudas, ¿no?, para la digitalización, modernización de las flotas, de las empresas, pero creo que es relevante lo que explicas, ¿no? No solo poner las bases sino facilitar esa transición, que en definitiva es un cambio de cultura. Es verdad lo que dices, al final digitalizar no es pasar del papel al archivo, sino que es cambiar el modo de trabajar y eso cuesta, ¿no? Entonces, creo que iniciativas como la que señalas son muy interesantes, ¿no? Y creo que van bastante más allá también de la estricta regulación, ¿no? Es un papel mucho más proactivo y de acompañamiento de la administración, en este caso pues del Departamento de la Generalitat. Yo creo que nos queda poco, creo que son 4 minutos aproximadamente lo que nos quedan. No lo veo bien. 5 minutos. Tengo que cambiarme las gafas. Bueno, yo quizá para cerrar esta discusión, esta conversación, yo creo que quizá cuando hablamos de la movilidad del futuro, no sé, imaginamos robotización, imaginamos vehículos autónomos, imaginamos sensores y este tipo de cosas. Yo creo que esta sesión ayuda también a entender que la movilidad del futuro, quizá no la de 150 años, en 100 años, en 50, no sé, sino la del futuro inminente, el que ya está aquí, pasa también por otros conceptos, ¿verdad? Por la descarbonización, por la transición ecológica, por el cambio climático, por la digitalización, por la regulación, por la seguridad, elementos que quizá a veces damos por hechos y que, sin embargo, todavía queda un gran camino por delante, ¿no? Yo no sé si pediros una última intervención, pero telegráfica, solo periodística, podríamos decir, cuando hablamos de movilidad de futuro en vuestro ámbito, y más allá quizá de lo que hemos comentado aquí, ¿cuál sería el reto o los retos que consideráis también fundamentales, más allá de lo que hemos discutido aquí? No sé si, por ejemplo, en tu caso, Layan, no hemos tenido oportunidad de hablar de la cuota de mercancías, ¿no? De cómo el transporte ferroviario tiene o debería tener un papel muy importante en esa transición, ¿no? Por tanto, os pediría, nada, en 30 segundos, 3, 4 conceptos que os parezcan relevantes desde vuestro ámbito de conocimiento. Para mí, evidentemente, las mercancías tienen que incrementar muchísimo su cuota modal ferroviaria y en eso estamos trabajando, no entraré en detalles, pero hay un comité específico en la Generalitat que trabajamos con también el Departamento de Empresa para tocar tanto la oferta como la demanda y así promover que haya este incremento modal. Creo también que para la sostenibilidad ambiental, como hemos dicho, es el reto, ¿no?, del siglo, y por lo tanto el transporte ferroviario en sí y el transporte público en general tiene que jugar un papel muy importante. Y solo vamos a conseguir una demanda contenta, estable y que incremente de transporte público si conseguimos que el servicio sea fiable, que sea cómodo también. Al final, la gracia del transporte público es que nos permite aprovechar nuestro tiempo también para hacer otras cosas que si vamos conduciendo, por ejemplo, pues no podemos hacerlo. Y que la comunicación funcione, es decir, poder disponer de información en tiempo real de lo que está pasando para que la gente pueda tomar decisiones, ¿no? En eventos de incidencia o en eventos normales
en un entorno tan multimodal como el que tenemos actualmente, ¿no? Perfecto. Gracias por la brevedad, Mariluz. Yo me centraría en el tema de descarbonización, está claro, el usuario y el ciudadano y el medio ambiente, una compensación. También en el tema que ha dicho Daniel es muy importante, el tema de los datos y de la digitalización. Nosotros nos hemos encontrado problemas con eso, que no tenemos datos suficientes de movilidad para poder hacer nuestro trabajo, y esa parte de plataforma es una gran idea también. Datos. Datos. Sí, sí. Daniel. Yo te lo resumo en una sola idea: eficiencia. Es decir, evidentemente el transporte tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico, social, ambiental y de seguridad vial, pero no hay nada menos sostenible, que emita más emisiones y que a la vez sea menos productivo que un camión semivacío. Que ser ineficientes, ¿verdad? Eso es ser muy ineficiente, y la ineficiencia genera externalidades. Es decir, no solo afecta a la productividad de las empresas, afecta a la sostenibilidad, afecta a la ambientalización y afecta a aquellos objetivos que son de interés general y que confluyen. Es decir, la productividad y los objetivos de interés general confluyen en la eficiencia. Si somos más eficientes, somos más productivos y somos más sostenibles. Perfecto, pues yo creo que no añadiría nada más. Agradezco mucho la participación de nuestros compañeros del Departamento de Territorio y nada, hasta aquí la sesión. Sí, vamos a repasar algunas de las claves así como cierre. Hablábamos ahora de la eficiencia. Creo que también es muy interesante al inicio de la sesión cuando hablábamos de la producción eficiente para todo y cualquier tipo de actividad. También las mejoras en la regulación, como son de necesarias también hacia este mundo al que vamos, de la conectividad que acaba siendo omnipresente, ¿no?, en todos los sectores, y cómo esa digitalización tiene que ayudarnos a que esa parte omnipresente esté bien conectada y sea, como decía, eficiente. No poner trabas a las iniciativas privadas, quizá esa es una percepción que quizá muchas empresas comparten, y aquí estáis, ¿no?, desde la Administración Pública, pues para reivindicar que eso no es así, ¿no?, el trabajo que hay detrás de todos esos avances. Me ha parecido también muy interesante los planes que hay contra el acoso sexual en el transporte público. Los datos me parecen súper llamativos. 96% de las mujeres jóvenes denuncian que han sufrido ese tipo de acoso sexual en el transporte público, y que el 86% de las mujeres han cambiado sus patrones de movilidad a causa de ese acoso sexual. Creo que es esencial que exista un plan como este y una formación detrás, así que el trabajo pues, es evidente y es el camino que tiene que llevar, y esto es lo que se está haciendo ahora mismo desde la Administración Pública y departamentos como el de Territorio y Sostenibilidad. Los retos son fundamentales. Hablabais ahora de la descarbonización, y precisamente esto me va muy bien para hilar la próxima sesión que tenemos, en la que vamos a desgranar las claves de la descarbonización. Así que, dicho esto, muchísimas gracias por acompañarnos, Marc por moderar esta sesión, y nosotros seguimos. Gracias una vez más. Continuamos en el BNew Mobility, en este plató donde seguiremos desgranando más cuestiones. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat.
Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capilar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.